Ya, entonces lo que hemos venido hablando en este último tiempo es acerca de la batalla espiritual que tenemos nosotros como creyentes. Dije recién que era de vital importancia entender esta batalla, porque podemos estar quizás eh, perdiendo ya en alguna área de nuestra vida. La batalla más brutal es con Satanás, ¿ya? Donde nosotros no debemos pelear directamente con él, ni tampoco irnos contra él, sino que es Dios quien lo vence, es Dios por medio de su Santo Espíritu, ya quien pelea la batalla por nosotros. Nosotros solamente debemos permanecer fieles al Señor, ¿ya? Sometiéndonos al señorío de Cristo, ¿ya? Y el diablo no va a encontrar ninguna forma en que nosotros podamos, que él pueda penetrar o pueda darle cabida a nuestras vidas, ¿ya? Dije que la batalla espiritual se da en tres áreas principales. Una es con el mundo, otra es con la carne y el pecado, va junto, y otra va directamente con este príncipe de este mundo, ¿ya? Que es Satanás, el diablo. Podemos nosotros entender de que en la batalla con el mundo, para los creyentes, ¿no es cierto?, que ya han madurado, que han alcanzado una estatura en Cristo, ya no tienen problemas con las cosas del mundo. Ya nosotros nos hemos apartado de esas cosas, de la corriente de este mundo, y nosotros vivimos ahora y entendemos que hay un mundo, que hay un reino al cual nosotros pertenecemos. También dijimos que cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, las obras de la carne son mortificadas y el pecado también. Por lo tanto, si nosotros de alguna manera tropezamos, tenemos abogado para con el Padre, y es Jesucristo, ¿ya? Donde Él dice que es fiel y verdadero para poder perdonar, ¿no es cierto?, todos nuestros pecados, si nosotros los confesamos, por supuesto. Es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. El creyente que de verdad ama al Señor no practica el pecado, ¿ya? Él se aleja, él entiende que es una ofensa a Dios, él comprende que no puede permanecer en esa condición, porque de verdad, si somos hijos del Señor y tenemos la simiente del Espíritu y hemos nacido de nuevo en nuestras vidas, en nosotros como creyentes, entonces ya estas obras de la carne y el pecado ya no nos controlan, no somos esclavos del pecado, por decirlo de la mejor manera. Pero hay un área en particular que tiene que ver netamente con este ser ya maligno, que, eh, que muchas veces es muy difícil de detectarlo. Él es muy sigiloso, se le llama la serpiente antigua, es incitador, es tentador, es mentiroso, es homicida, es destructor. Ya él posee una personalidad, tiene mente, conversa, ya puede poseer, por supuesto, va a poseer a alguien que no tiene el Espíritu Santo. Va a influenciar, incitar, ¿ya?, a los creyentes, los puede hasta oprimir. ¿Ya? También a un creyente, por ejemplo, lo puede engañar. ¿Ya? Ah, dice el Señor que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Fue destruido por eso. Y muchas veces Satanás permite, ¿ya?, o nos incita a que nosotros dejemos las cosas del Señor, nos aparta, ¿ya?, y empecemos a hacer nuestra propia voluntad y no la del Señor. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el enemigo trabaja a nivel de mente para con el creyente. Hay posesiones, por supuesto, en la Biblia, algunos individuos que fueron poseídos y el Señor los libertó. Hay también enfermedades, ¿no es cierto?, donde fueron enfermedades demoníacas, ¿ya? Pero no todas las enfermedades son demoníacas, ¿ya?, sino que puntualmente algunas. Y de la misma manera, no todo es del diablo para que nosotros podamos entender, porque también uno puede caer en ese extremo, ¿ya?, decir y atribuirle todo al diablo, siendo que muchas veces somos nosotros mismos, ya que nosotros mismos nos entregamos o abrimos puertas o brechas, ya para que podamos ser vencidos de alguna u otra manera. Entonces tenemos que ver muy bien este punto, entender muy bien la estratagema, la forma en cómo opera Satanás. Y Pablo dice que él lanza dardos de fuego, y un dardo de fuego lo lanza a la mente, ¿ya? Lo va a lanzar allí, para que nosotros lo creamos. Al final, al final de todo esto, lo que nosotros debemos entender es que Él opera y quiere mentirnos, quiere engañarnos en nuestra mente para que creamos la mentira, para que no creamos las promesas de Dios, para que creamos
que nosotros somos culpables, pecadores, que somos personas que no merecemos nada, siendo que Dios dice otra cosa en su palabra. Y ahí está la batalla entre la verdad y la mentira de Satanás. Allí está el campo de batalla. Por ejemplo, un pensamiento se puede convertir en un lazo porque se puede convertir en un patrón repetitivo donde una persona puede creer completamente lo que el diablo le ha puesto en la mente. Y cuando no puede sacar ese pensamiento que no es de Dios, ¿ya? Cae en un lazo, en un patrón repetitivo continuamente y lo cree. Y al final lo que hace es ser vencido, creer esa mentira y apartarse del Señor o apartarse de lo que Dios nos dice que, o de lo que Él nos promete, de no creer y sembrar dudas, sembrar mentira, engaño, falsedad, ¿ya? Y un montón de cosas que Satanás viene a hacer a la mente de los hombres. Entonces, si yo me pongo a pensar, ¿dónde ataca Satanás? Satanás no va a presentarse directamente a nosotros, ¿ya? Él no anda en eso. Dice que él anda rodeando la tierra, buscando a quien devorar, por supuesto. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la forma en que él ataca es con palabras. Lo vimos en el huerto del Edén, fue a tentar a Eva. Y no fue, se acercó por medio de una serpiente. O sea, eso demuestra sigilo, ¿ya? Y o citó la palabra del Señor, la tarjevirsó, la cambió. Así que Dios dijo, no moriréis. Perdón, así que Dios dijo, moriréis. Entonces, eh, no, po, el Señor había dicho que iban a morir si ellos comían del árbol, ya, si ellos comían de ese fruto, iban a morir, pero Él les sembró la duda ahí. Ya, de la misma manera, por supuesto, lo vemos yendo contra nuestro Señor Jesucristo, ya donde le citó la Escritura, el Salmo y Deuteronomio. Entonces, fue con palabras, ya habló por medio de palabras con Jesús cuando tomó a Pedro. Entonces, tenemos que entender de que sí hay espíritus, no los negamos, que sí hay potestades, que sí hay principados, que sí hay gobernantes, que sí hay espíritus caídos, ángeles caídos, que sí hay espíritus inmundos, lo sabemos, porque el mismo Señor lo enseña en la palabra de Dios, lo enseña en su propia palabra, en la propia escritura está. Hay espíritus que operan en algunos hombres, sí, lo sabemos, ¿ya? Pero finalmente lo que quiere hacer Satanás es esclavizar, engañar y llevarnos, ¿no es cierto?, a la destrucción. Cuando uno se sale del Señor, uno va camino a la destrucción. Todo lo que está fuera de Cristo, ya está muerto, está en Adán. Por lo tanto, todos en Adán mueren. Y todos los que están en Cristo y permanecen en Cristo hasta el final tienen vida. Entonces, es allí donde él se quiere oponer. Por ejemplo, con Pablo se opuso para que no fuera a un lugar a predicar. Pablo mismo pedía oración para que se le abrieran las puertas. Ya vemos que cuando Daniel en el Antiguo Testamento quiso saber lo que significaba, ¿verdad?, el tiempo de término de cautividad, dice que un ángel vino a darle la noticia, pero hubo una oposición 21 días. Y ahí tuvo que venir Miguel, ¿no es cierto?, para reprender y para echar, ¿no es cierto?, a ese poder, a ese principado que estaba allí, que no permitía, ¿no es cierto?, que le llegaran las noticias y la revelación a Daniel de las 70 semanas, porque Daniel estaba leyendo Jeremías. Y él entendió que ya había llegado el tiempo, pero él necesitaba entender y saber cuándo iba a suceder esto. Y ahí viene el ángel, ¿no es cierto?, que tuvo oposición y de verdad no le llegaba la respuesta. 21 días ahí, peleando, luchando, había oposición. Entonces podemos darnos cuenta de que estos espíritus operan, ¿ya?, a nivel de, de, de cielos, de los cielos, ¿no es cierto?, de los segundos cielos. También en la tierra andan rodeando. El mismo Satanás dice que él rodea la tierra. Además dice que el mismo Señor, cuando en el libro de Job habla con, se vinieron y se presentaron, por ejemplo, los hijos de Dios, y vino también Satanás, dice que le preguntó de dónde viene, y él dijo de rodear la tierra. Entonces no es omnipresente. Él rodea la tierra y tiene espíritus, tiene ángeles, tiene potestades, tiene ya una organización donde operan y trabajan. Él es maligno. La palabra maligno significa que no se conforma ese ser con hacer maldad, con el tener la maldad en sí mismo, sino que él quiere propagarla también. Y hoy día podemos darnos cuenta cuánta maldad hay en el mundo y cuántos seres malignos, inicuos, también caminan en este mundo.
¿Ya? Entonces, dice la palabra del Señor que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Mire, todo pensamiento, sigue hablando del pensamiento. Todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ah, hay argumentos, hay mentiras que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por supuesto, nosotros no, pero sí los hombres que no tienen al Señor, que no tienen a Dios en sus vidas, levantan argumentos. Nosotros tenemos que derribar esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento, ¿ya? De la verdad de Dios, llevando esos pensamientos de esos hombres cautivos que están cautivos a la obediencia de Cristo. Por supuesto que nosotros también tenemos que sujetar todos los pensamientos. Pablo dice e indica y nos dice que debemos nosotros pensar en qué, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en eso pensar, en esas cosas pensar. Entonces dice, renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestros pensamientos, creamos las promesas del Señor, vivamos la fe verdadera, ¿ya? Entendamos la palabra y conozcámosla, cosa que tengamos esa arma que es la única que se nos da, que es la espada del Espíritu, para poder contrarrestar y atacar, ¿ya? A Satanás. Entonces, de repente, hoy día ocupamos elementos del Antiguo Testamento, perdón. Hay iglesias que ocupan elementos del Antiguo Testamento para ocuparlos en el Nuevo Testamento, siendo que ahora en la batalla es espiritual. Esa es la mente, el campo de batalla, es contra Satanás y dardos de fuego y contra toda esa hueste espiritual, ¿ya? Y es por el poder del Espíritu Santo que los hombres llegan a la libertad y del conocimiento de Dios y de Jesucristo, que nos da la vida eterna. O en eso consiste la vida. Entonces, aquí hay un campo de batalla, un ataque espiritual, muchas veces tremendo. Y el pueblo de Dios no entiende que no hay fórmulas mágicas, que no hay que hacer cosas, sino que hay que someterse a Dios para que el diablo no gane ventaja y huya. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Entonces, es allí donde nosotros debemos ser entendidos sobre esto. Podemos nosotros, por supuesto, poner mano y orar al Señor para que la unción del Espíritu que está en nosotros, porque no somos nosotros, pudra ese yugo muchas veces de esclavitud, del pecado, o rompa las cadenas, ¿no es cierto?, esos lazos donde los hombres son amarrados, ¿verdad?, esclavizados. Por supuesto, Dios nos dio la unción. Hay poder en nosotros por medio del Señor delegado. Hay autoridad que Dios nos da, ya que debemos saber usarla. Pero esta autoridad es dada por Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y en la palabra de Dios, es la que nosotros debemos manejar porque es la espada del Espíritu, es el arma que nosotros tenemos, ¿ya? Para poder penetrar, para poder destruir argumentos, para poder derribar argumentos, para poder contrarrestar la mentira, para poder aferrarnos a las promesas, para poder entender la verdad de Dios y que cuando venga el engañador, el incitador, el mentiroso a nuestras vidas que nos quiera decir cualquier cosa, nosotros digamos, no, pues, no te creo, pues, no te creo si es Dios me dice esto, pues. Dios me dice que yo soy redimido, que soy un santo, que Dios me perdonó mis pecados. Eso dice Dios en su palabra. Yo no te voy a creer. No voy a creer tus mentiras, no las voy a creer. Voy a creerle a Dios. Por lo tanto, eh, cuando nosotros ocupamos la palabra de verdad, cuando ocupamos la espada del Espíritu, cuando ocupamos el poder del Espíritu Santo, las cosas cambian. ¿Ya? Entonces hoy día hay demasiada locura, ¿ya? Dentro de algunas iglesias donde hacen muchas cosas, ¿ya? Que Dios dice que no se hagan. Jesús es el claro ejemplo para nosotros de cómo se ganan las batallas espirituales. Hoy día. Porque antiguamente el Señor hacía y le decía a algunos que tenían que hacer esto, esto, esto y esto. Y ellos lo hacían en obediencia. Y Dios, por supuesto, iba con ellos, y en esa obediencia vencían. Pero hoy día ese es el que está en nosotros, el que es más grande que el que está en el mundo. Ese es el que nos guía. Ese es el que pelea por nosotros. Ya no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Ya? Siempre ha sido así. Entonces, lamentablemente, no hay batallas que se ganen porque decir tres palabras, eso no va a cambiar nada. Si lo que tiene que cambiar en las personas, en los incrédulos, es que ahora tengan fe y crean en el Señor Jesucristo y vengan y se arrepientan
y el Señor los convierta y les ponga su espíritu en sus vidas y empiezan a crecer en fe para alcanzar la salvación, ¿no es cierto?, que Dios les da a cada persona que cree y puedan heredar lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman, que le sirven y que confían en Él. Ahora, nosotros tenemos la unción, nosotros tenemos el poder delegado por Dios. Por supuesto que muchas veces vamos a tener que hacer uso de eso, pero no para los mismos cristianos, pues. O sea, yo puedo decir, y esto lo he hablado anteriormente, si, si ahora el Espíritu Santo habita en nuestro templo, somos templo del Espíritu Santo, yo creo, y lo veo en la Biblia, no veo ejemplos distintos de que no hay ningún cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, que le sacaron 2 veces los espíritus. Yo a María Magdalena le sacaron los 7 espíritus y nunca más tuvo. De la misma manera, ¿no es cierto? El Gadareno fue libre y quedó libre. Él quería seguir a Jesús, pero el Señor le dijo, no, ve y di estas cosas a donde tú vives, en ese lugar donde habían, en Gad, ¿no es cierto? Entonces, claro, antiguamente tenía que rodearse la ciudad, tenían que tocar el chofar y caer los muros, pero eso era puntual, era algo que el Señor le había dicho a ellos, a su pueblo Israel, ¿ya? Entonces, hoy día ya tenemos a Cristo en nosotros, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra del Señor, por lo tanto, hoy día nosotros tenemos las armas espirituales que ya Dios nos dio y esas tenemos que ocupar. Esas son las que se deben ocupar hoy día, ¿ya? Y es por eso que yo quiero que usted se pueda perfeccionar en esta verdad. Le recuerdo, acá es el campo de batalla. Si toma la mente, los pensamientos se pueden convertir en sentimientos y en emociones. Y esos sentimientos se pueden finalmente expresar en acciones, ¿ya? Y cuando yo expreso una acción, estoy expresando lo que tengo en mi corazón. Por lo tanto, yo debo atrapar, estar consciente día y noche en oración y en comunión con el Señor, continuamente en su palabra, para saber si un pensamiento es satánico y diabólico para mi mente y mi corazón, que quiera bajar a mi corazón para que yo crea la mentira y sea engañado, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, o sea, en contra de su palabra. La batalla es por la verdad. Y el que permanece en la verdad, Jesús dijo, el que permanece en mí será verdaderamente libre. Y la verdad os hará libre. Y donde está el Espíritu, hay libertad. Si alguien quiere añadir algo con respecto a lo que estoy diciendo, o decir, añadir algo más, o pensar otra cosa, quizá a lo mejor que ha aprendido o se le ha dicho, lo puede decir ahora. No hay ningún problema. ¿Hay alguien que quiera decir algo con respecto a lo que estoy diciendo? Pastor, Sí, eh, yo creo que por eso que Dios dice en su palabra que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, porque son las áreas donde el enemigo ataca en nuestras vidas. correcto. El primer y segundo mandamiento, Amén. ¿sí? Pero fíjese usted, quiero argumentar lo que estoy diciendo con respecto a los creyentes. No pueden ser traídos por Satanás. Estoy hablando No, de no simpatizantes que entran a la iglesia, que no han confesado a Cristo y que no se han arrepentido. No estoy hablando de esas personas, porque dentro de las iglesias pueden visitarnos y pueden haber personas que nunca se hayan arrepentido de todo corazón y hayan confesado a Jesús en sus corazones de verdad, con esa convicción de pecado. Pueden haber llegado personas religiosas que actúan como los creyentes. Pueden haber personas que entran y simpatizan con los creyentes y que pueden hacer las mismas cosas, pero la diferencia está en el fruto. No así podemos es. tener fruto si el Señor no lo produce.
¿ya? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Si se me saltó uno, me lo puede decir o anotar ahí. Pero ese es el carácter de Cristo que está formando Dios en nosotros. Es carácter. Cuando hablo del fruto, se traduce a carácter. Es el carácter del cristiano. Ese es el carácter de Cristo, que el Espíritu Santo va formando en sus hijos. Y es ese carácter y es ese fruto el que debemos dar en nuestras vidas. Eso glorifica al Señor. Algunos han comenzado, por supuesto, hace poco, y ni siquiera tienen una hoja, porque la fe va creciendo, 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 hasta que se hace un árbol. Ya, todo comienza con algo muy pequeño, pero llega a ser un gran árbol. Y la fe de la misma manera, un grano de mostaza, ya al final llega a ser ese árbol tremendo, ya frondoroso, ya. Y Dios habla, ¿no es cierto?, de mucho fruto, que lleva mucho fruto. Y el fruto es Solo una importante. consulta. ¿Alguien habló? ¿Alguien dijo algo? Sí, yo, la Por señora supuesto. Rosa. Rosita, Dios le Es bendiga. como- amén. Igualmente, a todos. Es como cuando uno tiene un pensamiento malo. Voy a poner un ejemplo como si alguien le hace algo mal a mi hija, yo le digo, yo voy a ir y lo voy a pegarle a esta persona. Ya, es una reacción, Como que uno, ya, eso no es un pensamiento satánico, eso es una reacción humana, por supuesto, inclinada a lo que no corresponde. Es una reacción, ya, visceral, ya, ya, quizás temperamental, quizás de mal carácter, pero allí, en esas reacciones, gana ventaja también Satanás. Dice, sí, claro, po, anda, ve. ¿Qué dice Dios? El Señor dice, claro, pero perdona. sí, po. Sí, porque con el tiempo uno dice, no, ¿para qué? Si a lo mejor ella a lo mejor tenía otro más problema. O sea, uno ahora como que va poniendo excusas y dice, no, es que a lo mejor, quizá en qué momento estaba esa persona. Por ¿Para qué hoy le supuesto. hace más daño? Pero Es fíjese así. usted, pero fíjese usted que nosotros podemos salir de nuestros cabales, entrar en la humanidad, porque somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos reacciones, tenemos motivaciones, hay toda una estructura, somos seres humanos complejos, donde va a salir esa naturaleza, ¿no es cierto? Quizá a lo mejor en algunos, otros no, otros tienen dominio propio, se van a controlar y lo único que van a hacer van a cerrar su boca, porque el Señor ya ha formado con el tiempo un carácter como el de Cristo. Cristo cerró su boca, Cristo no se defendió. Cristo puso todas sus causas delante de Dios. Esa es la forma de responder. El Señor dice que debemos perdonar, no debemos tomar la justicia por nuestra propia mano. Eso es lo que dice el Señor. Pero ¿qué dice tu carne? Anda y dile. ¿Y qué hace Satanás? Ve, Sí, yo te así ayudo, es. yo te ayudo. Ve. ¿Y dónde quedan de ahí? Pueden hasta morir personas. Porque una Sí, discusión, pelea, ¿cuánta gente no ha muerto por eso? Entran, salen familias completas, se asesinan completos, vecinos, por una mala palabra, por un mal entendimiento muchas veces, el arrebatamiento, ¿no es cierto?, de un hombre o de una mujer puede provocar lesiones graves a alguien, puede provocar un accidente, en esos empujones la gente puede caer y se puede matar, puede producir, ¿no es cierto?, que se maten familias completas o jóvenes, no sé, tantas cosas que pasan en un altercado, cosas cuando uno va y se agarran a pelear la gente, se empieza a meter uno, se empieza a meter el otro, ahí es una locura, hasta que alguien resulta muerto o mal herido, pero eso no es de Dios. El hombre que no tiene dominio propio, que no tiene el carácter, que tiene toda la maldad, el ímpetu, y que tiene esos impulsos humanos, ya va a actuar de esa manera. Pero ¿qué va a hacer Satanás? No, dale nomás. Y hay algunos que quedan maquinando, que no, les pegan, no hacen nada, pero después vuelven, porque están ahí. Oye, mira lo que te hizo, mira cómo quedaste, te dejó en vergüenza, mira. Y empiezan a maquinar, y ahí llaman a personas, a otras personas, ¿ya? Y al final hay ajustes de cuentas. Mira lo que puede producir. Eso, eso no es influenciado por Satanás igual. Sí, pues, es influenciado porque
Es allí donde el pensamiento de rencor, de venganza, de homicidio, perdón, crece, pues. Pero ¿qué dice Dios? Contrarresta eso. En la mente dice, no, detente, calla, recibe el golpe, no responda. Yo peleo por ti. Encomienda estas causas a mí. Y si tienes formado el carácter del Señor, no vas a abrir tu boca de verdad. Y vas a perdonar. Pastor, ¿Sí? mm, pasando, digamos, a otro tema, por ejemplo, en relación al sello del Espíritu Santo, Romanos 8:9 dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se pudiese pensar que el creyente que no ha sido sellado por el Espíritu Santo aún, a ver, ¿cómo expresarlo? Eh, ¿Es propiedad de Cristo? A ver, cuando una persona, para lo que yo tengo que entender en este proceso, de que cuando una persona pasa a ser parte del Señor, ya es cuando esa persona ya viene al conocimiento de Dios, viene a la fe. Esa persona se arrepiente porque esa es la manera de nacer de nuevo. Tiene que haber un nacimiento de nuevo para que sea propiedad de Cristo. Lo dice cuando Jesús conversa con Nicodemo. Hay una conversación bien profunda ahí. Y es donde el Señor Jesús le dice, bueno, es necesario nacer para ver y entrar al reino de los cielos. Significa, es necesario nacer en el Espíritu. ¿Ya? Que el Espíritu venga, lo que está hablando Romano. Si esa persona no ha nacido de nuevo, nunca ha sido de Cristo. No es de Él. Pero una persona que nació de nuevo, que fue convencida en la fe, que se le predicó con poder, con unción y creyó y se arrepintió, porque ese es el paso. Jesús dijo, arrepentíos y convertíos. Pedro dijo, arrepentíos y convertíos. Juan el Bautista dijo, arrepentíos y convertíos. Esa es la forma de nosotros recibir el perdón de Dios, pero también la promesa del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Y cuando una persona llega al Espíritu Santo a su vida, hay un proceso muy lento de regeneración y santificación que tarda toda la vida. Por ejemplo, en la carta de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, dice que hay niveles de crecimiento espiritual, ¿ya? Hay algunos que nacen de nuevo, los pequeños, hay otros que son jóvenes en el espíritu, hay otros que son adultos, padres en el espíritu, y otros que son ya ancianos en el espíritu. Por ejemplo, los apóstoles ya eran ancianos en el espíritu. Pero cuando el Señor comenzó la obra en Pedro, en Juan, ¿cómo los encontró? Muchas veces vemos en los evangelios que Jesús le decía y le recordaba a Pedro su naturaleza. Le decía, ¿qué le decía? ¿Qué le decía? ¿No es cierto? Le decía, le dice Pedro, ¿no es cierto? Pero le recordaba, ¿no es cierto? Muchas veces tiene otra palabra que van juntas cuando el Señor le recordaba a Pedro cuando se equivocaba continuamente. ¿Cómo le dice? ¿Se acuerda usted? No, pastor. Simón le dice. Simón. Le Cuando llamaba Pedro, Simón cuando no cuando Pedro se hacía estaba bien. equivocando y no entendía, le decía Simón, Pedro, Simón, el antiguo. Estás en un proceso. Y Pedro se equivocaba continuamente. Y el Señor, cada vez que se equivocaba, no le decía a Pedro, le decía a Simón. Es importante ese dato. Es importante entenderlo. El proceso desde que Jesús se encontró con Pedro a cuando Pedro escribe las cartas apostólicas son 15 años aproximadamente. Lo mismo con Juan. Juan era el hijo del trueno.
junto con Jacob. Así los conoció el Señor. Y eran de él, llamados por él. Pero allí el Señor estuvo con ellos en el proceso, enseñándole, guiándole, dándole la autoridad, pero estuvo con ellos en el proceso de crecimiento. Era Juan, el apóstol Juan, era el hijo del trueno. Pero si usted ve las cartas de Juan, él va a hablar de amados, va a hablar de hijos, hijitos míos, amados del Señor. Mire el tono. Pero desde allí hasta acá, más o menos son como 15 o 20 años, aproximadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me voy a la carta a los Corintios, la carta a los Corintios son hijos de Dios. Es una iglesia comprada y redimida por el Señor. Pero Pablo no les podía hablar como espirituales, sino como a niños, como a carnales, porque ya debiendo ser maestros, no lo eran. Y es allí que vemos una iglesia con muchos problemas, donde Pablo ya les escribe para corregir todos los problemas y todas las situaciones que no correspondían en esa iglesia. Podemos encontrar más de 15 problemas en esa iglesia. Habían problemas de divisiones, habían problemas de amor, de falta de amor, habían problemas de litigios, habían problemas de inmoralidad, habían problemas de desorden dentro de la iglesia, ¿ya? Habían problemas, por ejemplo, de la Santa Cena, cuando no sabían discernir la Santa Cena, y muchos habían enfermado y muerto por no saber discernir la Santa Cena. En la segunda carta había menosprecio por Pablo, y Pablo les escribe, ¿no es cierto?, tristemente a la iglesia. Menospreciaban a Pablo, pero recibían a otro. ¿Ya? Algunos querían ser maestros, decían, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Y Pablo le dijo, oye, lo único que somos nosotros somos servidores. El más importante aquí es Cristo. Entonces, todos esos problemas ya dentro de la iglesia se iban generando. Pero ellos eran hijos de Dios. Entonces, podemos decir, según lo que dice Pablo en la carta, que un cristiano es inmaduro, sí. Que un cristiano todavía no ha alcanzado la madurez espiritual, sí. Y que un cristiano puede ser carnal, sí. Siendo iglesia, siendo hijo de Dios. Y es por eso que Pablo escribe para corregir, para que ellos crezcan en el amor, en el conocimiento de Dios, para que pudieran hacer la voluntad y ya no pasaran esos problemas dentro de la iglesia. Veamos lo que dice. Voy a compartir pantalla. Vamos a Corintios. 1 Corintios, capítulo 1. Dice así. Es un tema importante antes de pasar a lo que queremos llegar, ¿ya? A la batalla, a lo que es Satanás donde gana ventaja. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. A la iglesia, dice, de Dios, que está en Corinto. Miren, les nombra como iglesia a los santificados en Cristo Jesús, llamados, ahí están llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, que es la bendición apostólica. Y ahí dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Ya habían recibido a Cristo, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Ellos tenían todo, los dones, tenían la palabra, tenían la ciencia, ellos conocían el Evangelio muy bien. Así como el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada nos falta, ningún don. Los tenían todos, ningún don. Todos. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Dice, el cual os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la parte. Eran reprensibles, pero estaban en un proceso de ser irreprensibles. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mire, pero aquí comienza ya una división. Ese es el primer problema que aborda Pablo dentro de la iglesia.
Pastor, disculpe mi ignorancia, ¿qué significa irreprensible? Irreprensible, que no hay nada que decir de esa persona. Dios no tiene nada que decir, ni los hombres tampoco. Nadie puede decir algo en contra de cómo se conduce esa persona, en cualquier situación. O sea, una persona íntegra. Eso es una persona irreprensible. No hay Ya, nada que gracias, decir. pastor. ¿Ya? Vamos al capítulo 3, po. Dice, de manera que yo, por las divisiones, la primera dijimos que habían divisiones, el segundo capítulo dijimos que había, en el 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Ahí está la respuesta. No pudo dirigirse a ellos en el conocimiento pleno de la verdad y espiritualidad de Dios, sino como a carnales, les dice, como a niños en Cristo. O sea, ¿hay niños en Cristo? Sí, po. ¿Y cuáles son los niños en Cristo? Esos que todavía no tienen el carácter, que producen divisiones dentro de la iglesia. Veamos lo que dice el capítulo 4, ¿ya? O el 5, por aquí vamos a ver. Mire, aquí había un problema ya dentro de la iglesia también de inmoralidad sexual. Otro problema más. Había un problema, ¿no es cierto? Habían problemas de llevarse a los tribunales y no resolver sus propios problemas dentro de la iglesia, sino que se acusaban unos con otros y la gente los veía y se reía. No podían solucionar, no tenían capacidad de juzgar las cosas o de solucionar sus propios problemas dentro, sino que lo exponían a toda la gente. Y aquí habla de la fornicación. Le da consejo a los jóvenes y a todos. Les da consejo a los matrimonios, cómo deben dirigirse. Aquí vemos el problema, ¿no es cierto?, del conocimiento, que el conocimiento sin amor envanece. Aquí dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tenían problemas. En este punto, el 8 es muy importante, en algún momento voy a tratarlo, porque es muy importante dentro de la iglesia. No mirándonos a nosotros mismos, sino mirando a los demás. Los demás no deben caer por nuestra libertad y por nuestro conocimiento. No podemos imponernos por lo que nosotros sabemos. La libertad se acaba en nosotros cuando nosotros hacemos pecar al más pequeño, al que no ha sido formado completamente por nuestro conocimiento. El amor edifica, el amor se abstiene. El amor dice, yo no voy a hacer esto por mi hermano para que él no caiga en pecado. Pero no andamos pensando en eso muchas veces. Llegamos y lo hacemos, total. Yo tengo libertad, total, es Dios, yo sé, tengo conocimiento, yo conozco esto, yo sé esto, pero ¿y tu hermano? ¿Te has puesto a pensar por tu hermano? Que a lo mejor todavía no entiende algunas cosas y los juzgamos, po. Tú tienes conocimiento, gloria a Dios, pero el que tiene conocimiento tiene que actuar con amor para que edifique la iglesia, edifique a los pequeños. Pablo lo hacía. Veamos lo que dice el 9. Pablo renuncia a sus derechos porque ellos ni siquiera lo sustentaban. Le reclamaban aparte. La idolatría. Todavía habían ahí indicios de idolatría, porque muchos se habían convertido en la región de Corintios de los dioses a Dios y todavía tenían algunas cosas que llevaban dentro de la iglesia. Capítulo 11. Aquí habla, ¿no es cierto?, de aquellas mujeres que eran sacerdotisas y tenían el pelo corto y tenían que dejarse crecer el pelo, ponerse un velo para que no las confundieran con las prostitutas de ese tiempo en la región de Corinto. Por eso que el Pablo les dice, tápense, pónganse algo en la cabeza. Hoy día no se debe hacer eso porque no hay templos y sacerdotisas rapadas que por eso se reconocían. La cena del Señor, donde muchos se enfermaron y murieron porque no sabían discernirla. Capítulo 12, aquí habla de los dones espirituales y cómo se deben usar. Habla de un cuerpo que todos somos importantes, no algunos, sino que todos. Pone orden, enseña. Habla del camino del amor, que ese es el camino que se debe seguir en toda la carta. Esta es la culminación, este es el camino, este es el que lo logra. Cuando ando en amor y vivo en el amor de verdad y en el conocimiento, yo voy a empezar a
a perfeccionarme en Dios. Aquí habla de los dones, ¿no es cierto?, en el culto público, y de la profecía y de hablar en lengua. Y habla, ¿no es cierto?, y pone orden de cómo se deben hacer las cosas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque sencillamente venían personas que no tenían conocimiento. Y por eso, ya él decía, ordénense. Todos pueden profetizar, pero en orden. ¿Pueden hablar en lengua? Si hay traductor, sí. A las mujeres les decían, no hablen, no pregunten acá, no interrumpan el servicio. Quédense callados. Así les decía. Pero como algunos hay que no quieren escuchar, dice, bueno, eh, muchas veces algunos ignoraban, pues. Más el que ignora, ignore. Siempre hay uno que ignora lo que Dios dice. Pablo estaba poniendo orden, pero no faltaba ahí el que decía, no, si esto se tiene que hacer así, no como el pastor, no como Pablo, no como Dios dice. Es como yo lo siento, es como yo lo creo. Bueno, el que ignore, ignore, porque lo ignoraban también cuando él hablaba. Y aquí vemos que tenían problemas sobre la doctrina, sobre la resurrección. Pablo les enseña acerca de la resurrección, cómo iba a ser. Ya habla de la ofrenda y anda de las instrucciones. Y en la segunda carta de los Corintios, por supuesto, habla ya de un tema bien puntual que se trata de que a él lo menospreciaban y que él pone sus credenciales delante y le dice, no me menosprecien porque yo de alguna manera soy el que les traje el evangelio a ustedes. Por último, ténganme respeto. Pero la pregunta es, ¿tenían a Cristo? Sí, pero se comportaban como carnal, como niños. Entonces, es por eso que la iglesia debe ser perfeccionada y Satanás gana ventaja. Gana ventaja en la falta de conocimiento. Gana ventaja. ¿Por qué? Porque si a mí me falta conocimiento, me falta verdad. Por lo tanto, voy a errar. Y allí es donde se producen, ¿no es cierto?, esos encontrones entre uno y otro dentro de la iglesia, por falta de conocimiento, por querer impulsarme de alguna manera, y Satanás está allí. Satanás no viene a atacar al mundo, si el mundo está bajo el maligno. Satanás viene a atacar a la iglesia, viene a dividirnos, viene a destruirnos. Él viene a fomentar la carnalidad dentro de la iglesia y gana ventaja con aquellos que están allí más pequeños, con los más pequeños. Por eso que eh, edificarnos, crecer, es tan importante para que Satanás no gane ventaja en ningún aspecto de nuestra vida, tanto en mi vida personal, familiar, de iglesia y también secular, si es que trabajo o voy a algún lado. No debe ganar por ningún motivo, por ningún lugar debe ganar ventaja. Y es por eso que la palabra del Señor nos instruye, nos prepara, nos exhorta, nos examina, nos confronta, nos hace útiles para hacer todo lo que necesitamos. Y Dios nos da armas espirituales para poder vencer ya al mundo, para poder vencer la carne, ya, y para poder vencer a Satanás. Pero todo esto se debe hacer en el conocimiento. Pablo oraba por las iglesias por conocimiento e inteligencia espiritual. No oraba reprendiendo a Satanás. Al contrario, incluso él mismo tenía un mensajero que venía ya para que él no se ensoberbeciera en todo lo que sabía. Dios lo permitió, aunque él lo pidió que fuera sacado, el Señor dijo, no, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, confórmate con eso. Porque sabía mucho, demasiado, porque él fue enseñado, fue llevado un hombre, dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero escuché, fue llevado al tercer cielo. Y fue enseñado y se le mostraron cosas tremendas. Por lo tanto, él enseñaba y todo lo que enseñó Pablo lo enseñó con un conocimiento tremendo. Y el conocimiento no es malo. La letra no mata, por si acaso. Eso lo dice el diablo. La letra mata. Y lo malinterpretan. Como que el que estudia mucho, el que escudriña mucho, el que sabe mucho, no, hay que tener un equilibrio. El conocimiento debe ir acompañado con espíritu y con el amor.
Si el Espíritu Santo no está gobernando nuestras vidas, el conocimiento se va a envanecer. Y también gana ventaja ahí Satanás, porque nos convertimos en legalistas, en inmisericordiosos, en orgullosos y en altivos por el conocimiento. ¿Por qué cree que Dios le dejó el mensajero para que lo abofeteara a Pablo? Fue para un propósito. Todo tenía un propósito. Dios sabe nuestros corazones, Dios lo conoce. Entonces, cuando el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo ya viene y ya nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza una obra de regeneración, de santificación, de crecimiento espiritual. Él, a lo que se enfoca es a que nosotros demos fruto y el fruto es el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Ese es, ese es, ese es el trabajo del Espíritu Santo, se podría decir, de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo. Es de formar la imagen de Cristo en nosotros para presentársela a Dios perfectamente, como Cristo es. Y nosotros, en nuestra carnalidad, en nuestro poco conocimiento, muchas veces nos oponemos a la obra del Espíritu Santo porque lo apagamos, porque lo contristamos, porque no le oímos y no le queremos obedecer. Somos duros de cerviz y nos pasan cosas porque hacemos nuestra propia voluntad. Si Dios nos dice, este es el camino, nosotros tomamos el otro camino. Así de porfiados somos. Y cuando nos caemos, recién nos damos cuenta que de verdad deberíamos haber seguido el camino del Señor. Pero es necesario caerse a cada rato, como se dice por ahí, tropezar con la misma piedra siempre. No, po. Si somos personas inteligentes, tenemos una sabiduría que Dios nos dejó y nos dio. Y es por eso que la batalla se reduce a la verdad y a la mentira. La verdad es la que debe prevalecer en nuestras vidas. Y la verdad os hará libre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. En Cristo está la verdad. Si queremos saber la verdad, en Cristo está la verdad. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Cristo liberta. ¿De quién? Nos libera de la muerte, nos libera de Satanás y nos libera también de la esclavitud del pecado. Si el Espíritu vino a morar en nosotros, entonces nosotros estamos en libertad. ¿Qué significa andar en libertad? No en libertinaje, que se entienda. Libertad del pecado. Porque ahora nosotros, por medio del Espíritu Santo, mortificamos el pecado. Le ganamos, tenemos cómo hacerlo. Hay una ley, que es la ley del pecado, lo expliqué en capítulo 7, capítulo 8. Y hay una ley del Espíritu. La ley del Espíritu contrarresta la ley del pecado, la somete, pero siempre y cuando nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿pienso en estas cosas? ¿Medito en estas cosas? ¿Obedezco esto que me dice el Señor? ¿Creo lo que dice Dios? ¿Vivo la vida abundante espiritual que Dios ya me dio en Cristo? ¿Permito que crecer? ¿No me opongo a la palabra? ¿No me dejo moldear por Dios? Si estamos permitiendo y andando y viviendo en el Espíritu, o sea, en la palabra de verdad, entonces vamos a dar muchos frutos, vamos a crecer en conocimiento, en inteligencia, en sabiduría, y vamos a poder ocupar las armas espirituales cuando nosotros entramos en comunión profunda con el Señor, cuando nos sometemos a Cristo. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Vamos a lo que dice Efesios. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Efesios capítulo 6. Fortaleceos en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? En comunión, en fe. Y en el poder de su fuerza, en el Espíritu Santo. Así comienza.
Quería ir a segunda de Corintios para decir lo que antes quería hablar con respecto a capítulo 6, con respecto a la comunión de nosotros con Dios. Y que en el creyente, en el templo, que ahora somos nosotros el templo de Dios, no hay ninguna relación con Satanás. Dice, no haya yugo desigual con los incrédulos. Ya, es una exhortación. Nos dice, no andemos con los incrédulos, con los que no creen, no nos juntemos con ellos. Nosotros tenemos que predicar y convertirlos, no convertirnos nosotros a ellos. Debemos ser despiertos, entendidos. Dios no quiere que nosotros andemos en yugos desiguales, tanto para aquel joven que se va a casar, ya, también, o aquel que se va a casar, se tiene que casar con un creyente para que no tenga problemas en ese yugo. Dice, ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cuál es el compañerismo que hay? La justicia con la injusticia no tiene compañerismo. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, con Satanás. Ninguna. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguna. Y aquí dice, porque vosotros sois templo del Espíritu de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré en ellos. Ah, vosotros, nosotros, cada uno de nosotros, somos templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré, lo primero, él habita, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Eso es lo que dice el Señor. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo soy templo del Espíritu Santo. No sé si usted. Yo no tengo relación con Belial, tengo relación con Cristo. Yo no tengo relación con los incrédulos, tengo relación con los creyentes. Tengo relación ya con Dios, con el Dios viviente, Pastor, una consulta. por supuesto. ¿Qué pasa si un creyente vive entre medio de sus parientes y toda su familia es no creyente? No puede ser no creyente, porque el creyente es nacido de Dios, por lo tanto tiene una simiente incorruptible dentro de su ser. Hay una Ya, naturaleza nueva pero dentro de a la él. gente que la rodea, a las familiares que la rodean. No, porque se supone que si usted es creyente en medio de un lugar incrédulo, usted es la que sirve y muestra al Señor. Usted es la luz de ese lugar. Ah, ya. Usted es la luz en la oscuridad. El Señor dijo que nosotros somos sal, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la luz también, que alumbra. Entonces, ¿en dónde está la luz? En el creyente. ¿Quién es el que alumbra? El creyente. Amén. Nosotros somos luminarios. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir como Cristo nos dijo y nos dice que vivamos, en medio de una generación incrédula o perversa. Entonces, la pregunta es, ¿dónde ataca Satanás hoy día a los creyentes? Cualquiera me puede contestar. En la mente, Mente. ¿Y cómo ataca precisamente en la mente? ¿Con qué tipo de armas? con malos pensamientos, Con pensamientos pensamientos, perversos. con pensamientos perversos. ¿Cómo puedo detectar un pensamiento satánico y uno mío? Con la palabra del Señor. Dios. Ya, pero ¿cómo yo podría decir esto es satánico y esto es mío? ¿Por el descendimiento, pastor? Sí, Teniendo pero ¿cómo yo podría decir esto es satánico? No es mío, es satánico y diabólico. ¿Cómo?
conocimiento de la palabra. ¿Cómo? Teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, ya uno puede discernir. Porque todo lo malo viene del diablo. Pero ¿y de nuestros corazones no hay nada malo? Ah, sí, también, también. ¿Verdad? Ya. También hay cosas malas que tienen que salir y tienen que ser revestidas ya por el Señor. Pero mire, todo lo que te quiera sacar del propósito y de la fe y alejarte de Dios y de Cristo y de la verdad es satánico y diabólico. Toda mentira y engaño que Satanás hable sobre ti de lo que Dios dice lo contrario es satánico. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de muchos que hay, y lo dije al principio, lo dije hace tiempo. Digamos que un creyente peca, ¿ya? La palabra de Dios nos dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia ni lo echa fuera. Eso dice Dios. Y que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Ya, eso lo dice Dios. ¿Yo lo sé? Sí. Gracias, Señor, por saber. Porque tú me has dado entendimiento y me has dado esta palabra para mi vida. Satanás dice lo contrario. Él dice, tú no eres perdonado. Tú eres un hipócrita. Tú eres un mentiroso. Dios no te oye. Aléjate mejor, eres indigno. No vengas ni te acerques al Señor. Le has fallado 100 veces. Eso te va a decir Satanás a tu mente. Te va a querer sacar, alejar, entrar en culpabilidad y mentira, en engaño, siendo que Dios te está diciendo esta verdad. ¿A quién le vas a creer? Hay personas que hablan con Satanás y le creen y entran en un lazo porque el pensamiento se vuelve repetitivo y no pueden salir de allí. Y ahí tienen que romper esas ligaduras. Tienen que contrarrestar con la palabra del Señor por medio de la verdad lo que Dios dice. Satanás acusa, Satanás tienta, Satanás incita, Satanás miente, es padre de mentira. Él nunca va a hablar verdad, es homicida, es maligno. Te va a llevar a pecar porque nos va a tentar cuando de nuestra propia, no de él, propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, dice Santiago. Él no puede conocer tus pensamientos, pero él conoce tu conducta. Él trae espíritus para engañarnos. Las amenazas internas, donde trae falsos pastores, falsos predicadores, falsos maestros y falsos profetas para engañar al pueblo. Amenaza interna. Entra disfrazado como oveja, siendo un lobo rapaz. Así viene a las iglesias. Se disfraza como ángel de luz, trayendo mentiras. Y hay espíritus de hombres que van a ser usados para hablarnos también. Por eso que debemos discernir los espíritus y escucharlos. La guerra es total, hermano, de verdad. Y es de todos los días. Y es por eso que el escudo de la fe, y la fe viene por el oír palabra de Dios, si ese escudo es inmenso y grande, vas a poder apagar todo dardo del enemigo. Que venga a nuestra mente a decirnos algo contrario de lo que dice Dios para nuestras vidas. Dice que Satanás engaña al mundo entero. Es un engañador. Se opone a Dios y a todo lo que es de buen nombre. Por eso que hoy día vemos el ateísmo, las religiones, vemos las religiones orientales, los pensamientos metafísicos, cuánta gente buscando ya, en lo paranormal, buscando entidades, invocando entidades, buscando
cosas ocultas, ocultismo, adivinaciones, hechicería, y todas esas cosas que son satánicas y diabólicas. Detrás de todo eso está Satanás. El culto a los ídolos, dice en Corintios, culto a Satanás, directamente lo dice así. La idolatría es satánica. Los pensamientos naturales del hombre muchas veces son satánicos y diabólicos. Pero cuando el Señor renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra mente con sus pensamientos y sus palabras, nosotros empezamos a entender la verdad, a vivir en la verdad y contrarrestar la mentira. Por lo tanto, discernimos correctamente entre lo bueno y lo malo, lo que dice Dios. Mis ovejas oyen mi voz. El que está inundado de la palabra del Señor oye la voz de Cristo más que cualquiera. Y es un enemigo que muchas veces no detectamos, es el más complejo, el que más se ignora, el que más ignora la iglesia, muchas veces. Ahora lo otro, un error también que podemos encontrar, es darle demasiada importancia a Satanás. Algunos hablan más de Satanás que de Dios, o que de Cristo. Cuidado con eso. Dice el Señor que no debemos ignorar sus maquinaciones y sus estrategias, como ataca. Conocerlo, pero nosotros nos acercamos al Señor, a Jesucristo. A Él alabamos, a Él exaltamos. Él es el que pelea por nosotros. Que el Señor envíe a sus ángeles, que el Señor lo reprenda. Pero hay algunos que entran en esa conducta repetitiva y no salen de eso. En vez de glorificar, de adorar, de exaltar al Señor, se meten más con Satanás. Y Dios no dice eso en la palabra. Dios dice que prediquemos el Evangelio. Esa es nuestra parte. A eso se nos mandó. Y que crezcamos en la fe. No que andemos peleando con Satanás cada rato. Me acuerdo que una vez un niño me impresionó, hasta el día de hoy lo cuento. Y mi esposa sabe, y aquí yo lo he comentado varias veces, porque al extremo que se llega, de repente. Una hermana de una iglesia muy cercana a nosotros ella ya falleció. Y tuvimos la oportunidad de conversar con ella, pero ella no entendía, estaba en un ciclo continuo en esa mente, en esa cuestión de pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. Veía hasta la Coca-Cola veía a Satanás hasta en la Coca-Cola. Y el nieto una vez andaba jugando en la calle y el niño iba corriendo, se cayó, se tropezó como cualquier tropiezo. ¿Y sabe lo que dijo? Fue Satanás quien me puso una trancaída. Era porque escuchaba a su abuela continuamente decir eso. Y él empezó a asociar todo con Satanás, siendo que él se tropezó por una piedra. Se paró, andaba jugando a la pelota y se cayó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo quiero que crezcamos, que entendamos y que maduremos. Las batallas se ganan en las rodillas, orando, clamando, intercediendo, en la santidad, sometiéndonos a Cristo, con la palabra de verdad. Esa es la batalla, esas son las armas espirituales. Dios nos dio armas espirituales para destrucción de fortalezas. Pero ¿fortalezas cuáles? Yo no veo ningún castillo ni ninguna puerta que hay que derrumbar. Las fortalezas mentales, los pensamientos que muchas veces cautivan a la gente. Imagínese usted una persona que entra en depresión. Puede ser por un pensamiento repetitivo, puede ser por una depresión puede comenzar o lo puede gatillar un estado, un pensamiento, eh, una, una tristeza. Hay muchas cosas que pueden gatillar una depresión, que esta va creciendo, pero todo está en la mente, po. Porque cuando esa persona entra en una depresión profunda ya no quiere levantarse. O sea, afecta lo físico, su conducta. ¿Afecta qué? Su estado de ánimo, ya no quiere comer, ya no quiere vivir, ya no quiere relacionarse con las personas, ya todo le da igual. O sea, al final está muerto de alguna manera
pero todavía respirando. Y allí es donde esas personas se deben de tomar en oración. Por eso que los hermanos deben estar orando siempre, porque la unción del Espíritu, la palabra poderosa de Dios liberta, rompe esos pensamientos, esos patrones de pensamiento. ¿No se ha dado cuenta usted que una persona que está a punto de morir, porque lo hemos visto, uno le dice Jesús te ama y esa persona se entrega a Jesús por solamente decirle Jesús te ama? Hay uno que te ama, se llama Jesucristo y que está preocupado. A mí me tocó vivir eso. ¿Y por qué se lo digo? Porque a usted le va a tocar vivir situaciones con personas que están atrapadas en sus pensamientos, en pensamientos diabólicos y satánicos, que lo único que están haciendo que esa persona en algún momento tome una decisión de matarse, porque Satanás es el padre de mentira, es el destructor, o sea, es el homicida desde el principio, ¿ya? Y es el que roba la felicidad, el gozo, la alegría, es el que roba, ¿no es cierto?, de alguna manera, el querer vivir a los seres humanos. Los quiere tener esclavizados y llevárselos a donde él se va a ir. Porque recordemos que el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, no para los hombres. Pero los hombres que insisten en no obedecer al Evangelio van camino a ese lugar. Les voy a contar una historia bien cortita. Bueno, fue una situación que me tocó vivir a mí. Se la he contado quizá a alguno y está bien para este momento poder compartirlo. Me recuerdo yo, ustedes saben que yo trabajo en la informática, arreglo computador y veo todo ese tema. Y me tocó ir a ver una computadora aquí a Viña. Llegué a ese lugar, ya me puse a trabajar y había una joven, la dueña del computador. Se sentó aquí, estaba la mamá, estaba el papá, estaban los niños. Y me preguntaba acerca del computador, yo le estaba explicando esto y esto y esto, hay que hacer todo esto. Y como antiguamente las computadoras eran lentas, entonces yo podía estar ahí 2 o 3 horas más o menos. Ahora no, pues más rápido. Y de repente le miro las manos y las tenía cortadas con una venda. Y yo le pregunto, ¿qué te pasó? Y ella me queda mirando y me dice, nada. Ya yo seguía trabajando todo y de repente me empezó a hablar. Me dijo, ¿sabe qué? Anoche yo estaba me tuvieron que llevar al hospital de forma urgente porque yo me corté las venas y me alcanzó a ver mi mamá. 3 veces lo había hecho. 3 veces. Y yo la escuché, me empezó a contar su historia. Ella empezó a hablar, yo me quedé callado. Empezó a contar su historia, había sido violada cuando niña, había sido abandonada con sus 2 niños, de una iglesia la expulsaron por ser mamá soltera, y me empezó a contar su historia. Y dijo, ¿sabe qué? La verdad que lo único que quiero es no seguir viviendo, no amo la vida, no quiero saber nada de mis hijos, odio a mi padre, a mi padrastro, porque era el padre, lo odio, dijo, y odio la iglesia. Imagínese usted todo eso que están diciendo, ya, yo seguí escuchando. El Señor nos da el momento, no debemos meter la boca, tenemos que escuchar primero antes de hablar, no tenemos que ser tan rápidos para hablar, ¿ya? Escuchar es mejor que hablar. 80% escucha, 20% hablar. Yo le dije, ¿te puedo decir algo ahora? Yo. Y me quedó mirando y me dijo, sí, dígame. Le dije, sí, hay alguien que te ama. Hay uno que no te ha rechazado. Hay uno que dio la vida por ti. Hay uno que te ama con todo su ser. Me dijo, ¿quién me ama así? Le dije, se llama Jesucristo, Él murió por ti. Y hoy día te está diciendo que te ama. Esa niña gritaba
Lloró como una hora, gritaba, aullaba, y no le dije, Jehová, no, yo no me puse a decirle, oye, te reprendo el diablo, oye, yo te pongo aceite en la cabeza, oye, yo no dije nada, solamente le dije que Jesús le amaba y que había muerto por él y que la estaba esperando y que él no la rechazó y nunca la iba a rechazar. Todo ese patrón en su mente fue cambiado. Yo le dije, recuerda estas palabras, la vida es hermosa en Cristo. Dios te puede dar una nueva vida, una nueva oportunidad. El Señor te puede dar sentido a tu vida, todo lo que has pasado, Dios lo puede cambiar en alegría, en gozo. Dios puede hacer una obra tremenda contigo. De verdad le dije, yo lo creo, lo hizo conmigo. Yo sé que lo va a hacer contigo, yo lo creo. ¿Tú lo crees? Sí. Oramos ese día, recibió a Cristo, de todo corazón, llorando a todo lo que da. Me fui, pues. Y pasó una semana, más o menos. Y siento un llamado como tipo 11 de la mañana. ¿Aló? A mí se me ha olvidado, de verdad. Hablo con Claudio, sí, con él. ¿Sabes? Lo llamo. Paola, ¿te acuerdas de Paola? No me acuerdo, de verdad. Imagínense, así está. ¿Te acuerdas aquí de los castaños en Viña? Me dice a ver el computador. Sí, le dije, oh, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dijo, quiero decirle algo, le doy las gracias a Dios, le doy gracias a usted. Amo a mis hijos, amo la vida, quiero volver a las cosas del Señor. ¿Qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios ese día. Le dije, busca al Señor y nunca te apartes de él. Nunca más la vi. Pero todo su patrón, todos sus pensamientos, todo su engaño, toda la muerte que estaba en ella, cambió por solamente hablarle del amor de Jesucristo, del perdón y de la misericordia, y de que había uno que no la rechazaba, que no la iba a rechazar nunca. Yo creo que a usted, o usted ha hecho lo mismo con alguien. Si hay alguien que quiere decir algo o añadir algo con respecto a lo que estoy diciendo, se entiende hasta acá que la batalla es acá, en los pensamientos. ¿Podemos reprender al diablo? Sí, po, en el nombre de Jesús. Hágalo. ¿Podemos citar los salmos y leer los salmos en voz alta? Sí. ¿Podemos recitar la palabra poderosamente y hablándola? Sí. Por eso es bueno andarla diciendo por el camino, meditándola, pensándola, en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, orando, buscando la palabra, comunión con el Señor, fortaleciendo nuestra fe, como ese escudo que tiene que ser, hablando la palabra del Evangelio para que esos argumentos ya sean derribados y todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, para que esos patrones diabólicos y satánicos sean sacados de raíz del corazón y de la mente y puedan, ¿no es cierto?, puedan entrar en la verdad y vivir en la verdad. Si alguien quiere decir algo, por favor, puede decirlo. Si usted piensa que a lo mejor no es así, también lo puede decir. No hay ningún problema. Pero quiero decirle, hermano, que esto me ha pasado a lo largo de todo mi ministerio con las personas. Sí, pastor, sí pasa. ¿O Yo no? recuerdo que una vez también pasó una situación bien fuerte. También tuve pensamiento, eh, como dice usted, me dejé influenciar y venían pensamientos a mi mente que no valía nada, que no tenía esperanza y que me quitara la vida. También pasé por eso. Así que doy fe de que es así. Cuando uno no tiene palabra de Dios, cuando uno no busca de Dios, es más fácil para el enemigo
influenciar a una persona, es verdad. Yo podría contar muchas cosas con respecto a lo que me ha pasado y con respecto al uso de las armas espirituales que Dios me ha dado y que le ha dado a usted, y de la autoridad de Cristo que tenemos. Nosotros tenemos autoridad de Cristo delegada porque Cristo ya venció, ya está vencido el enemigo. Nosotros no peleamos desde la batalla. El Espíritu Santo no tiene que pedir refuerzo a nadie. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. No va a llamar 50 ángeles. No, Él solo puede contra todo. Contra todo el infierno puede. A todo el infierno lo reprende con una sola palabra. Una. Por eso, hermano amado, he visto personas que han estado a punto de suicidarse y me ha tocado hablar de Dios, de Cristo. Y desde allí, desde el pensamiento suicida, han sido rescatados para Cristo. Amén. Y de verdad, no ando viendo diablo en todos lados, que el Señor los reprenda. Yo no tengo que andar preocupado de eso. Yo tengo que andar preocupado de estar lleno del Espíritu Santo para que la unción de Dios pudra los yugos, para que el poder de Dios penetre y cambie y derribe los argumentos, para que las personas, ¿no es cierto?, reciban con poder el Evangelio de Dios y cambie y derribe todo lo que tenga que derribar. Satanás es un enemigo vencido. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero cuando hablo de la iglesia,